porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Ella echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1 y siguiente. Me gusta de este Evangelio como María Magdalena, el apóstol Simón se desesperan y salen corriendo a buscar a Jesús cuando se enteran que no está. Ante la ausencia de Jesucristo, salen corriendo a buscarlo. Aprendamos de este Evangelio que cuando nos sintamos sin Cristo debemos buscarlo. Debemos salir corriendo a buscarlo cuando nos estemos quedando vacíos de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1 al 9. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! Este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! La piedra que desecharon los constructores
es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. ¡Aleluya! Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr y llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe. Pidámosle al Espíritu Santo que nos asista en esta reflexión. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la rapidez, que nos dé la gracia en el momento en que nos encontremos sin Cristo, en el momento que nuestra batería de la fe se esté agotando, ustedes y yo salgamos corriendo a buscarlo. Ustedes y yo salgamos corriendo a encontrarlo. María Magdalena, cuando se dio cuenta de la ausencia de Cristo, cuando se dio cuenta que el Señor no estaba, salió corriendo a avisarle a los apóstoles. Los apóstoles salieron corriendo a buscarlo y no lo encontraron.
Que tengamos la necesidad de Cristo, pidámosle al Espíritu Santo que nos cree esa necesidad en nuestro corazón. El día en que no leamos la Biblia, tengamos la necesidad de hacerlo. El día en que no hagamos oración, crezca en nosotros la necesidad, el deseo, las ganas. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Se les saluda el Padre Marcos Galvis. Felices Pascuas de Resurrección. Hoy es domingo de Resurrección. La iglesia recuerda la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1 al 9. Durante estos días hemos vivido, hemos reflexionado en la Semana Mayor, en la Semana Santa, y en este día el Señor nos regala la oportunidad de recordar ese instante, ese momento en que Cristo resucita de entre los muertos y nos hace partícipe de su vida inmortal. Ese día en que Cristo nos da la corona de poder entrar al cielo, esa hermosa oportunidad, ese don, ese regalo que Cristo nos da hoy, nosotros lo recordamos. Domingo, día del Señor, y en este día del Señor en que Cristo resucita, le damos un cordial saludo a cada uno de ustedes. Me llama la atención la actitud de María Magdalena. Me llama la atención la actitud de Pedro y del discípulo amado. Miren, María Magdalena tenía deseo de ver a Jesús aunque sea muerto. María Magdalena quería acercarse al Señor y se fue muy de mañana, primer día de la semana, a ver a Jesús. Y cuando se dio cuenta de que no estaba, se asustó, se preocupó y fue a buscar al encargado. Fue a buscar a aquel que Jesús había dejado al frente de la iglesia. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Aquel a que Jesús le dijo en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, fue a buscarlo. Y fue y le dijo, se han llevado del sepulcro a Jesús. Y me llama la atención cómo Pedro no pensó, no dudó y salió corriendo a buscarlo. Pedro sintió la necesidad de ver a Jesús. Pedro sintió el deseo de encontrarse con Jesús. Y no le importó nada. No le importó que estaba ocupado, no le importó que estaba triste. Cuando se enteró que el maestro no estaba donde lo habían puesto, salió a buscarlo. Yo creo que muchos de nosotros sentimos esa necesidad, ese deseo, cuando se nos descarga el teléfono o cuando está a punto de descargarse el teléfono. Cuando a usted se le va a descargar el teléfono, sale corriendo a buscar el cargador, o dígame que no. Cuando a usted está que se le apague el teléfono, sale corriendo a buscar cómo enchufarlo, conectarlo, darle corriente. Cuando al niño se le va a descargar la tablet con la que juega, sale corriendo, busca la manera, dice, mamá, ¿dónde está mi cargador? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo necesito, está que se me apaga la tablet. Cuando a ustedes y a mí nos hace falta algo, salimos corriendo a buscarlo. Hay un enfermo, necesita oxígeno, salimos corriendo a buscar el oxígeno para el enfermo. Necesitamos salir, botamos las llaves del carro
tenemos la necesidad de salir, andamos, hasta limpiamos la casa por encontrar las piezas de llaves para salir. El control del televisor, ¿o no? Cuando queremos ver televisión, salimos corriendo a buscar el control. ¿Y dónde está el control? Me entró una llamada, tiene volumen. ¿Dónde está para bajarle volumen al televisor? Oye, nosotros salimos corriendo y buscamos las cosas cuando tenemos intereses. Cuando en nuestra vida hay una necesidad, hay un interés por algo, entonces es el momento en el que ustedes y yo, no importa lo que estemos haciendo, vamos a buscarlo. Tenemos hambre, por ejemplo. Estamos hambrientos, muchísima hambre. Están haciendo la comida, dicen, ya está la comida, y salimos corriendo a comer porque tenemos hambre o porque tenemos sed. María Magdalena, San Pedro y el discípulo amado de Cristo hoy nos enseña que el día en que ustedes y yo tengamos a Cristo como prioridad, que el día en que ustedes y yo tengamos a Dios como necesidad, como el primero en nuestra vida, cuando nos hablen algo de Dios, salimos corriendo a escucharlo. Por el contrario pasa con nosotros los cristianos. Miren, cuando a nosotros nos dicen, a los hijos, la mamá llega y le dice, hijos, vamos a misa. Ay, no, mamá, es que hoy van a pasar una serie. Es que hoy domingo yo quedé comprometido por ir por allá a un juego. Es que hoy yo tengo que salir con mis amigas. Es que hoy yo tengo un compromiso. ¿Cómo le ocurre a usted decirme? Me va a echar a perder ese compromiso. Toda la semana estaba esperando para ir al juego. Y hoy domingo usted me va a decir que no vaya. Toda la semana estaba esperando para este momento y usted me va a decir que no vaya. No tenemos necesidad de Dios. En nuestro corazón todavía no está el deseo, el anhelo de las cosas de Dios. Miren, cuando un muchacho está enamorando a una muchacha y la muchacha le dice, mi amor, mañana están comenzanditos, son noviecitos. Mañana nos vamos a encontrar a las 8 de la noche. Si usted llega a las 8:05, olvídese de mí porque yo no lo voy a atender a las 8:05. Me busca a las 8. Y yo le aseguro que el tontico a las 7:30 está esperando por verse con la china. ¿Por qué? Porque le gusta, porque la ama, porque la quiere. O porque está comenzando, porque tiene una necesidad de aquella muchacha, de verla. Le queda bien. Cuando una persona quiere un empleo y le dicen mañana tienen la entrevista a las 10 de la mañana, así yo le aseguro que si quiere realmente el empleo llega a las 9:30 a esperar. ¿Y usted qué está esperando? No, que se hagan las 10 para el empleo, pero es a las 10. Pero bueno, estoy esperando. Cuando ustedes y yo colocamos las cosas en primer lugar, para nosotros son importantes. El día en que ustedes y yo coloquemos las cosas de Dios en primer lugar, ese día van a ser importantes. Miren cómo lo relata el Evangelio de hoy. Yo quiero que lo meditemos todos, Evangelio de este día, para que podamos observar que Dios para nosotros debe estar en primer lugar, que debe ser tan importante para nosotros, que debe ser lo más importante de nuestra vida. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 20, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. El primer día después del sábado, y hago un paréntesis al igual que ayer, el primer día después del sábado. El primer día después del sábado es el día domingo. ¿Por qué los católicos van a misa los domingos? Respetan el domingo. No trabajan los domingos. ¿Por qué los católicos se reúnen, se congregan los domingos? Porque fue el día en que Cristo resucitó. Es el día del Señor. El primer día después del sábado, estando muy oscuro, ese día es el día que al ejemplo de María Magdalena, que al ejemplo de Pedro y de los apóstoles, nosotros vamos a encontrarnos con Cristo. En español, el día domingo, hoy es domingo, día del Señor,
debe ser para nosotros un día de encontrarnos con Cristo. Es más, a nosotros ni nos deberían recordar que los domingos hay misa, porque ya lo debemos tener en nuestros planes. Al hijo, el papá no debería recordarle que el domingo debe ir a la misa, porque ya a la hora de la misa, de irse, debe estar preparado. El papá no le tiene que estar rogando al hijo o a la hija: mire, va y se baña, va y se alista, va y se arregla para ir a la misa. Porque ustedes y yo, cuando tenemos a Dios como prioridad, como necesidad, como importante en nuestra vida, no esperamos el momento en que nos digan vaya, vaya, porque ya estamos listos, ya estamos preparados. El primer día de la semana, por eso nosotros recordamos el domingo, porque Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Oigan, estando todavía muy oscuro, fue María Magdalena al sepulcro. ¿Qué necesidad tenía María Magdalena de ir al sepulcro si Cristo ya se había muerto? ¿Qué necesidad tenía María Magdalena de irse a encontrar con el Señor si Jesús ya se había muerto? El deseo, el anhelo, el importante en la vida de María Magdalena era Cristo, que aunque le dijeron se murió, ella fue a buscarlo. Mucha gente dice Dios no existe. Mucha gente dice Cristo murió crucificado. Mucha gente dice la fe es una pérdida de tiempo. Mucha gente dice ¿para qué va a la misa? Mucha gente dice ¿para qué va a orar? Mucha gente dice no creer en Dios, no creer en Cristo. Aprendamos de María Magdalena. Oye, sabía que el maestro se había muerto. Sabían dónde lo habían enterrado. Sus ánimos estaban por el piso. No tenía ninguna esperanza. Su fe se había decaído, pero a ella no le importó. Salió y fue a encontrarse con Cristo. Esto debe ser una enseñanza para aquellos cristianos que dicen: Padre, yo rezo y no le encuentro sentido a la oración. Yo leo la Biblia y no le encuentro sentido. Siento una amargura, siento una sequedad espiritual. Así estaba María Magdalena. Pero ¿saben qué? Aquella mujer no dejó de ir a buscar a Cristo. Aún estando triste, aún estando decaída, aún estando deprimida, aún estando angustiada. Aunque el maestro había muerto, aunque ya le habían dicho, ella fue a encontrarse con Jesús. Muchos cristianos que oran, muchos cristianos que van a la misa ya perdieron las ganas, ya perdieron los ánimos y se apartan de las cosas de Dios. Aprenda esto. Yo lo aprendí en el seminario. Y el día que yo aprendí esto, ese día me convencí que el cristiano debe hacer oración y buscar a Dios, no por un estado de ánimo, sino por convicción. Aprenda, escriba estas palabras para que usted se la grabe en su mente y en su corazón. Escúchela. Un día con ganas y un día sin ganas son 2 días en que debo orar. Repito, un día con ganas y un día sin ganas son 2 días en que debo orar. Un día con ganas y un día sin ganas son 2 días en que debo leer la Biblia. Un día con ganas y un día sin ganas son 2 días en que debo ir a la misa. Un día con ganas y un día sin ganas son 2 días en que debo hacer el Santo Rosario. Un día con ganas, un día sin ganas son 2 días en que debo escuchar el Santo Evangelio con el Padre Marcos Galvis. Un día con ganas y un día sin ganas son 2 días en que debo buscar misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y verla. Las ganas no pueden determinar nuestra fe. ¿Qué más desgano tenía María? ¿Qué más desánimo? ¿Qué más tristeza ocupaba el corazón de María Magdalena? Y aún así dijo: voy a ver al maestro. Y se fue a encontrarse con Jesús. El cristiano no debe dejar la fe al antojo de las ganas. Es que hoy amanecí con ganas de leer la Biblia, voy a leer 5, 10, 20 capítulos. Es que hoy tengo unas ganas de hacer oración, voy a hacer toda la oración de la semana. Es que hoy tengo unas ganas, Padre, de escuchar el Evangelio completo. Usted habla mucho, usted predica muy largo, pero hoy voy a escucharlo completo. Las ganas no pueden determinar nuestra fe. Las ganas no pueden determinar. Porque usted llega y no dice: bueno, hoy tengo ganas y yo voy a ir al trabajo, pero hoy amanecí sin ganas. No, hoy no voy a trabajar, voy a llamar a mi jefe, le voy a decir que no. Y en la semana 5 veces no tuvo ganas, entonces 5 veces no fue a trabajar. Hágalo para ver si no lo despiden.
hágalo para ver si no lo botan. Las ganas no determinan tu trabajo. Usted sabe que tiene que trabajar, porque si usted no trabaja, entonces no lleva la comidita a la casa o puede perder el empleo. Entonces, para el empleo, un día con ganas y un día sin ganas, sí trabajamos. Pero a las cosas de Dios le damos descanso. María Magdalena estaba triste. María Magdalena estaba angustiada, desesperada. Estaba desanimada. Estaba, bueno, pues por el suelo. Deprimida, como usted quiera llamarle. Pero fue a encontrarse con Jesús. Y debemos aprenderlo, oigan. Y vio removida la piedra que lo cerraba. Vio removida la piedra. Entró, echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María Magdalena fue, encontró en el sepulcro que no estaba Jesús y salió a dar la información. Salió corriendo a dar la información, a avisarle a las personas que Cristo no estaba. Miren la actitud de Pedro. Miren lo que hizo Pedro. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo. Cuando Pedro se enteró y el otro discípulo que Jesús no estaba, que Jesús se había desaparecido, salieron corriendo a buscarlo. Iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto con los lienzos en el suelo, sino doblados en un sitio aparte. Miren, cuando Pedro escuchó que Jesús no estaba, que se había desaparecido, fue a buscarlo. Esto es una enseñanza grande para nosotros. El día en que un ateo le diga a usted: Dios no existe, no se quede con eso de que Dios no existe. Vaya a buscarlo. Vaya a buscarlo. El día en que una persona le diga a usted: eso es mentira, lo de la fe, el mundo no lo hizo Dios, el mundo viene del mono, o viene del Big Bang, o viene... No le crea, vaya a buscar a Dios. Las personas que nos digan a nosotros que Dios no está, las personas que nos digan a nosotros que Dios no existe, que se ha ido, que se ha desaparecido o que han muerto, son las personas que nos deben impulsar a buscar a Dios. Son las personas que nos deben hacer levantar para que nuestra fe se coloque firme. Hay un problema en la iglesia, hay una dificultad, un escándalo. Un sacerdote hizo un escándalo y usted escuchó que hay un escándalo en tu iglesia o en tu parroquia. No te quedes ahí tirado, no te quedes ahí acostado. Aprende de Pedro. Le dijeron: Dios no está. El escándalo, se desapareció Cristo. Pedro salió corriendo a buscarlo. El día en que ustedes y yo pasemos en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, por un escándalo, no digamos: yo sabía, todos los curas son iguales. Eso, las cuestiones de la fe, yo me aparto de la iglesia. No, aprendan de Pedro. Salió corriendo a buscarlo. Se levantó, salió a encontrarse con él. Los ateos, los escándalos, cuando parece que Jesús se desaparece y no está, deben motivarnos a nosotros a encontrarnos con él, a buscarlo, a buscarlo. En ocasiones nosotros nos desanimamos tanto que no movemos un pie para buscar a Dios. Miren, Padre, yo le voy a explicar por qué no creo en Dios. Yo le voy a explicar, Padre, por qué yo perdí la fe. Yo le voy a explicar, Padre, por qué yo me aparté de la iglesia. A ver, explícame. Mire, yo era una mujer casada por la iglesia. Tenía mi familia, tenía mi hogar. Tenía mis hijos, tenía mi marido, tenía todo. Pero resulta que en la iglesia fulanita de tal no respetó y se metió con mi marido. Y dañó el hogar y dañó el matrimonio. Entonces, si Dios existiera, Él no permitiera eso.
que una diciéndose cristiana me quitó al marido, por eso me alejé de la iglesia. No, mal hecho. A Pedro le dijeron, Cristo se lo robaron, se lo llevaron, no está. Salió a buscarlo. Yo le voy a explicar, padre, por qué me aparté de la iglesia. Porque yo he ido a la iglesia y me he encontrado que hay puros hipócritas, puros chismosos, puros criticones. Pura gente que de la boca para afuera alaba a Dios y comulga, pero andan hablando uno y criticando. No, a Pedro le dijeron, Cristo no está, y fue a buscarlo. Fue a buscarlo hasta encontrarlo. Hasta encontrarlo. Yo le voy a explicar por qué me aparté de la iglesia, padre. Porque es que usted sabe que mi párroco, padre, hizo esto, hizo aquello, se comportó mal, hizo un escándalo, robó o hizo esto o cualquier motivo por el cual tu párroco te escandalizó. Por eso me alejé de la iglesia. No. Te dijeron que estaba muerto, que se había desaparecido. Vaya a buscarlo. Yo le voy a explicar, padre, por qué me aparté de la iglesia. Yo era catequista, ayudaba, trabajaba. Y un día el sacerdote, mi párroco, me gritó, me insultó y me corrió. Por eso me alejé. No. Yo le voy a explicar, padre, por qué me alejé de la iglesia. Porque yo andaba problemas, en dificultades. Y resulta, padre, que vinieron los hermanitos evangeliquitos y me llenaron la cabeza de piojito. Y me dijeron que María tuvo más hijos. Me dijeron que no hay que bautizar a los niños. Me dijeron que no hay que confesarse con un hombre. Me dijeron que no hay que rezar el rosario. Me llenaron la cabeza de piojos. Y entonces yo me aparté de la iglesia por ese motivo. No, aprendamos de Pedro. Salió corriendo a buscarlo. Padre, yo le voy a explicar por qué me alejé de la iglesia. Mi papá, mi mamá, yo los amo, los quiero, son lo mejor. Y resulta que se enfermaron. Y en esta situación, en esta pandemia se murieron. Se me han muerto tantos familiares. Si Dios existiera, si Dios es bueno, ¿por qué deja que los padres se mueran? ¿Por qué deja que los hijos se mueran? Dios no es bueno por esto, por esto. No. María Magdalena fue y le dijo a Pedro, Cristo no está, se lo robaron, se lo llevaron, no está. Pedro no escuchó lo que dijo aquella mujer, sino salió corriendo a ver, a constatar que se lo habían robado. Cuando entró y vio que no estaba la piedra y vio los sudarios, dice la palabra de Dios, Pedro creyó, porque hasta ahora no había creído. Fue a buscar a Jesús, fue a buscar al Señor y su fe se fortaleció. ¿Qué es lo que pasa con los católicos de hoy día? Que cualquier chisme, cualquier cuento que le cuenten, que le digan, cualquier historia, eso lo andan creyendo, eso lo andan divulgando. Es que por allá, por tal lado, padre, se apareció la Virgen a una vidente y le dijo esto, esto y esto y esto. Eso lo creen, pero no creen a la palabra de Dios. Es que usted sabe, padre, que la ciencia anda diciendo que venimos es del mono. Eso lo creen, pero no creen lo que dice la palabra de Dios. Es que usted sabe, padre, que hoy día los gobiernos andan permitiendo los matrimonios hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Será que eso lo permite la Biblia? Eso lo cree usted. Eso no lo dice la palabra de Dios. Andamos buscando a Dios por los rincones. Es que el Espíritu Santo le iluminó a un evangélico que dijera esto, y eso sí le creen. ¿Usted no ve que los falsos pastores dicen mentiras y los protestantes le creen a esas mentiras? Pero cuando se refiere a la palabra de Dios, no le creen a la palabra de Dios. Creen los cuentos de los falsos pastores, pero no le creen a la palabra de Dios. Pedro no era así. Pedro fue a constatar de que Jesús no estuviera. Y fue y se encontró con que no estaba. Y allá en ese lugar, aunque no estaba Jesucristo, en ese lugar creyó Pedro que Jesús había resucitado. Que aprendamos en este día de Pedro y que aprendamos en este día de María Magdalena. Pedro fue a ver con sus propios ojos y creyó. María Magdalena tenía un deseo, un anhelo de encontrarse con Cristo, de buscar a Cristo desde temprano. Y el primer día de la semana fue a encontrarse con el Señor, fue a buscarlo, que los domingos ustedes y yo tengamos un tiempo para Dios. Y le digo a todos, si no tenemos dónde ver la misa, vivir la misa, o después de haber ido a la misa, busquemos en YouTube Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y podamos todos disfrutar de la Santa Eucaristía. Todos los días, a las 8 de la mañana, la Santa Misa la tenemos en YouTube para poder disfrutar de la Eucaristía. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe
Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola. Sé que te gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, donde tendrás la formación cristiana para tu vida, donde tendrás la palabra de Dios explicada. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Padre Marcos Galvis, o puedes seguirnos en Instagram o en Twitter como Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás la palabra de Dios. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar.